Este es el segundo video dedicado a la obra de René Girard, a partir de la lectura meditada del libro de este autor del año 1999, titulado Veo a Satán caer del cielo. Este libro tiene una finalidad apologética. Apologética o la apologética proviene de una palabra griega que significa defensa. La apologética es la defensa, en este caso, del cristianismo. La apologética es una rama de la teología y se puede encarar desde diversos puntos de vista. Hay hoy en la actualidad en las redes sociales diversos canales o páginas de apologética y, por ejemplo, uno de los temas típicos de la apologética es el creacionismo, o sea, la apologética frente a la pretensión de que el mundo es producto de la evolución ciega, casual de la materia, ¿no? Entonces, tema de apologética, la creación, y se utilizan fuentes científicas de la física, de la química, también de la filosofía. Se supone que frente al apologeta hay un oponente que puede ser, en este caso, el evolucionista craso o radical, ¿no? Que considera que la evolución simplemente suprime en forma absoluta y definitiva la necesidad de la existencia de un creador, ¿no? Por ejemplo, hay otra rama de la apologética que se encarga, por ejemplo, de restablecer las fuentes del Jesús histórico, porque a partir del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX se empezó a negar hasta el día de hoy la existencia, no solamente la misión, la divinidad, digamos, ¿no?, del enviado de Jesús, sino de la existencia histórica. No existió ningún Jesús histórico, ¿no? Entonces la apologética en este caso se ocupa de restablecer las fuentes que nos comunican a nosotros la existencia de un hombre llamado Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces utiliza fuentes como la historia, la crítica literaria, la arqueología, la historia comparada, etc. Muy interesante. Después hay otras ramas de la apologética, por ejemplo, orientadas a la defensa de la Iglesia, ¿no?, ante los ataques contra ella. Por ejemplo, cuando la señalan como causa de las cruzadas violentas contra el Islam o la Inquisición, ¿no?, esta represión de los herejes, de los heterodoxos, ¿no?, últimamente los escándalos sexuales, entonces el abuso sexual, la pedofilia, etc. Entonces esta apologética trata, en fin, de restablecer la verdad histórica de estos hechos, qué fue realmente la Inquisición y en qué medida esa verdad histórica ya restablecida, en la medida de lo posible, atenta o no contra la verdad del Evangelio, ¿no? O simplemente no, o lamentablemente es una manifestación de que los cristianos no son cristianos, no son fieles ni a la letra ni al espíritu del Evangelio, ¿no? Y así la apologética existencialista, ¿no?, por ejemplo, que aquí citan fundamentalmente a Kierkegaard, ¿no?, como él es un defensor del cristianismo auténtico contra el cristianismo aparente del idealismo alemán, ¿no?, o del cristianismo aburguesado de su época, ¿no?, del luteranismo, etc. Entonces, digo que la apologética tiene... Entonces Girard dice, bueno, yo voy a hacer un libro de apologética del cristianismo. Bien, me parece interesante, ¿no? Un filósofo, miembro de la Academia Francesa, profesor de las mejores universidades de los Estados Unidos, ¿no?, una eminencia en el tema de la cultura, de los orígenes de la cultura, del estudio del hombre, de la antropología, etc., escribe un libro de apologética cristiana, ¿no? Ya eso es un fenómeno. No son muchos. Bueno, él lo que hace es
reconocer eso, pero dice, bueno, mi apologética del cristianismo va a ser orientada, o mejor dicho, encarada desde mi perspectiva. Él reconoce, y en esto creo que tiene razón, su originalidad, ¿no? Girard es un hombre original, porque ha, entre comillas, descubierto algunas cosas que, en fin, que ya estaban formuladas. No es que él ha descubierto algo, sino que ha intentado expresarlo como filósofo, aquello que estaba oculto en la Sagrada Escritura, en las obras de literatura, en las mitologías de la antigüedad, en las tragedias griegas, ya en la historia en general, ¿no? Él dice, bueno, acá hay algo oculto, ¿no? Y lo que él descubre es que hay determinados mecanismos que se repiten en la historia. Y entonces el segundo capítulo de este libro se titula El ciclo de la violencia mimética. Entonces, de nuevo aparece esta palabra rara, ¿no? Que no utilizamos nunca en el lenguaje coloquial, mimético, mímesis, ¿no? ¿Qué es la mímesis? Y esta es la primera dificultad que encontramos en la teoría de Girard, que utiliza una palabra que quizás sabemos lo que es, pero que cuando nos referimos a eso lo usamos otras palabras, ¿no? Bien. En fin, mímesis en griego significa imitación, no significa mucho más, ¿no? La mímesis. Los pichones imitan a sus padres, salen volando, ¿no? Los niños imitan a sus familiares y aprenden a hablar, ¿no? Entonces la mímesis es imitar. Bueno, pero en Girard la mímesis es la mímesis, es con mayúscula, ¿no? Es como un universo de contenido. Las cosas son miméticas, es una cualidad del ser, algo así como, es toda una esencia, ¿no? Una cosa que no es una, sino que siendo una es infinitamente diversa. Por eso la mímesis es un sustantivo, ¿no? Pero sobre todo es un adjetivo, ¿no? Se habla de ciclo mimético, ¿no? Pasión mimética, rivalidad mimética, no sé, tal cosa mimética, ¿no? O sea, él descubre que la mímesis es una cualidad del ser, pero no es una cualidad cualquiera, sino que es una relación. Ustedes saben que la relación es una de las cualidades del ser, es decir, es una cualidad del ser que le permite precisamente establecer una conexión, una relación, un puente con otros seres. Por eso la relación es una cualidad del ser. Bueno, la mímesis es un modo de relación entre seres, no es algo que sea una cualidad como el volumen, o no sé, el color, ¿no? No, sino que es una forma de relacionarse. ¿Quién? Personas. Bueno, entonces la mímesis es una cualidad del ser, es una relación entre personas. Por eso hablamos de la mímesis del hombre, aunque en los animales hay mímesis y en las plantas hay mímesis. Propiamente lo que nos interesa a nosotros es el hombre, la mímesis humana, para separarla también de otras mímesis, ¿no? Porque si no el tema sería muy amplio. Bueno, entonces es una relación entre personas, bien. ¿Y entre qué personas? Bueno, entre un sujeto X, que puede ser individual o colectivo, puede ser yo, o puede ser un grupo humano, ¿no? Una nación, una comunidad, ¿no? Y un modelo, ¿no? Si la mímesis supone un modelo, siempre, si no, no hay mímesis. Ese modelo puede ser también una persona física o una persona ideal, puede ser un dios, puede ser una realidad colectiva como un pueblo, ¿no? No sé, el pueblo japonés, pueblo disciplinado, ¿no? Entonces, ¿por qué no somos nosotros los argentinos como los japoneses, ¿no? Que son tan disciplinados? Bueno, en fin, la mímesis, ¿no? Entonces, o el modelo, ¿no? Bueno, Messi come papas fritas Lays creo que se llaman, ¿no? Entonces, yo si quiero ser como Messi, ¿qué tengo que hacer? Jugar al fútbol, no, comer papas fritas Lays, ¿no? La mímesis, el modelo. Esto lo saben perfectamente los productores de marketing, cómo utilizan modelos para provocar nuestro deseo, porque el sujeto, el ser
de la mímesis fundamentalmente es el deseo. Vamos como despejando un poco, ¿no?, la zona. Entonces, el deseo, el hombre se determina por sus deseos, ¿no?, que no son los instintos, lo hablamos en el video anterior. Deseo mimético. Entonces yo deseo algo, no porque me guste, sino porque el modelo, ¿no?, Messi, las come, las papas fritas, ¿no? Entonces yo voy a comprar papas fritas estas, pero no porque sean mejores o más baratas, sino porque las come Messi, ¿no? Lionel Messi. Bueno, que metió un golazo hace poco. Bien. Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Ahora bien, ustedes dirán, bueno, y esto que está bien, es así, pero ¿y qué tiene que ver con el Evangelio, ¿no?, con Jesucristo, en fin, con la teología, con la salvación? Tiene mucho que ver, porque Girard descubre que la mímesis está en el origen de las religiones, de la cultura. Y aquí él relaciona la mímesis con otros conceptos muy importantes, entre ellos el de la víctima y el de la violencia, el chivo expiatorio. Bien, esto lo desarrolla en un libro titulado El chivo expiatorio, donde describe el mecanismo del chivo expiatorio. El chivo expiatorio, ustedes se dan cuenta en lo que es una víctima inocente que carga las culpas de una colectividad, ¿no? Entonces, Girard diría que hay que buscar en la realidad la víctima. Si hay una víctima inocente, entonces estamos ante un ciclo de violencia mimética. El mimetismo es un mecanismo, y esto lo aclara Girard, inconsciente. No somos conscientes. Les voy a dar un ejemplo de la semana pasada. Recientemente se suicidó un entrenador de delfines, quizá el mejor del mundo, español, ¿no? Se suicidó porque en las redes sociales aparecieron videos donde lo muestran a él aparentemente golpeando a los delfines, ¿no?, maltratándolos en el entrenamiento, ¿no?, gritándoles, pegándoles un poquito en la cara, qué sé yo, en el hocico, si es que la nariz, mejor dicho. Y entonces, en los comentarios de esos videos, los comentarios son profundamente agresivos. Ojalá que te mueras, que te maten, que te coma un tiburón, a vos y a tu familia. Bueno, en español de España me refiero, ¿no?, con esa forma particular que tienen ellos de ofenderse entre ellos, ¿no? Y entonces, si ustedes lo analizan, este hecho, la violencia aparente, porque después se descubrió que no era real, que él no maltrataba a los delfines, ¿no? Bueno, algún grito le habrá pegado, pero eso no es maltrato. Que esta violencia que él ejercía provoca en aquellos que rechazan esa violencia, ¿qué provoca? Violencia. Y esta es la paradoja de la mímesis, que se rechaza la violencia con violencia, porque la mímesis es a su vez una relación de atracción y de rechazo, de amor y de odio, diríamos, ¿no? Y esto es lo que sucede. Por eso hay una imitación y una rivalidad. Imitación y rivalidad, admiración y rechazo, amor y odio. Por eso la mímesis lleva a imitar al modelo, pero a su vez a rivalizar con él. Y esa rivalidad produce violencia. Por eso es el ciclo de la violencia mimética, ¿no? Empiezo imitándolo. Es más, aclara Girard que en un momento dado el objeto de rivalidad ya no importa. Lo que importa ya es la rivalidad en sí misma, vale decir, la rivalidad entre el sujeto y el modelo. Y esto lo vemos perfectamente en las guerras, ¿no? Cuando la guerra por la guerra, o sea, en un momento dado, la guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hay un objeto, un objetivo, un motivo, vale decir, no sé, qué sé yo, el recuperar las tierras perdidas
en el tratado, no sé, de Versalles, ¿no? En fin, recuperar la libertad económica, la libertad de política, pero en un momento dado ya no hay motivo, es la rivalidad en sí misma. Bien, entonces lo que descubre Girard es que esta rivalidad algún día tiene que acabar, porque el hombre necesita, por instinto, sobrevivir. Es un tema de supervivencia. Tiene que finalizar la rivalidad. Entonces, para que finalice la rivalidad, hace falta un chivo expiatorio. Es así, no es que haya una razón del todo lógica. Esto sucede en la historia, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, hoy vemos la rivalidad entre Rusia y Occidente. El chivo expiatorio, ¿quién es? Ucrania. Rusia siempre intentó imitar a Occidente, sobre todo a partir del emperador Pedro el Grande, ¿no? Que dijo, bueno, vamos a ser una potencia europea. Antes Rusia era un país más bien aislado en sí mismo, no orientado, en fin, hacia Bizancio, hacia Grecia, antes de la caída del imperio de bizantino, pues se orienta, entonces, empiezan a imitar y después la rivalidad. Pero esa rivalidad tiene que terminar mediante algún sacrificio. Hay que sacrificar el chivo expiatorio. Y en este caso, esta rivalidad se acabará cuando se termine de destruir lo que haya que destruir de Ucrania, ¿no? Y esto no es que Girard lo inventa. Girard no es un ideólogo en el sentido de que él inventa esquemas en su cabeza y después intenta a ver cómo ese esquema se aplica en la realidad. No. Él insiste en el realismo de su teoría. Sino, yo lo que hago es observar, dice él. Yo observo, leo la historia, de los pueblos de la antigüedad, los mitos, leo la Biblia, leo literatura, leo el diario, porque todo esto sucede no hace 2000 años, sucede hoy, ¿no? En fin, y sucede en todas las cosas, ¿no? En la política, busquen la víctima, busquen un chivo expiatorio. Si hay un chivo expiatorio, entonces están en presencia de un ciclo de violencia mimética. Todo esto no es fácil, y Girard tampoco lo hace fácil, y se entiende, porque son cosas ocultas, son mecanismos inconscientes del hombre. Entonces él trata de llevar a la luz cosas que están son formas de ser nuestra que ni siquiera entendemos por qué somos como somos, ¿no? Bien, entonces volviendo al Evangelio, él dice, bueno, lo que hace el Evangelio es mostrar esta falsedad, mostrar este mecanismo, este círculo vicioso de la violencia mimética. Entonces, por eso él dice, yo soy cristiano, porque el Evangelio es el único que muestra al hombre la condición humana, ¿no? El Evangelio es ante todo un libro sobre el hombre, dice él, no sobre Dios. Muestra al hombre cómo funciona el hombre, cuál es el mecanismo, ¿no? Y esto lo ve él en la pasión de Cristo. Y toma algunos personajes de la pasión de Cristo, ¿no? Como Pedro, el apóstol, como Poncio Pilato, o bien, unos años antes, en la muerte de San Juan el Bautista, Herodes, ¿no? O bien el segundo Isaías, ¿no? de los 4 cánticos de Isaías, del siervo sufriente. Entonces él ve aquí claramente, como se ve claramente, no en una lectura, digamos, espontánea de la Biblia, cómo se realiza aquí el mimetismo y a dónde lleva, ¿no? En el caso, entonces, en la pasión de Cristo, dice él representa al hombre, pero manifiesta la verdad del hombre. Si uno quiere saber cómo es el hombre, quiere ser honesto consigo mismo, que lea la pasión de Cristo, lee el Evangelio, ¿no? Porque no es suficiente querer ser honesto, porque para ser honesto no es suficiente desearlo, necesitas un espejo donde reflejarte. Yo quiero ser honesto, pero ¿cómo? Bueno, me reflejo en el Evangelio me veo a mí como hombre y a toda la humanidad, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo, cuál es el engaño de Satán? Esto él lo desarrolla en capítulos posteriores, ¿no? Pero fundamentalmente, antes de hablar de Satán como persona, él habla de este mecanismo inconsciente que hace, por ejemplo, que Jesús se convierta en una víctima inocente. ¿Víctima inocente de qué? Ustedes vemos, si ustedes ven,
que hay una enemistad, una rivalidad entre Pilato y los fariseos. Estaban enemistados, dice el Evangelio, y se reconcilian cuando definen quién va a ser la víctima de esa reconciliación, Jesús de Nazaret. Y esto sucede también, esta reconciliación de enemigos, mediante el sacrificio de la víctima inocente, obviamente por motivos distintos. Pilato, no es que todo sea igual, ¿no? Pilato tenía su motivo, los fariseos tenían los suyos, pero en realidad concuerdan, se reconcilian. Lo ve también Girard cuando, por ejemplo, el rey Herodes, no el segundo Herodes, el hijo de Herodes el Grande, que era un sibarita, un sátrapa, ¿no? Le pide a Salomé que baile, ¿no? Salomé, en fin, la danza, ¿no? Que se desnude ante él. Herodes estaba casado con la esposa de su hermano difunto y estaba prohibido eso entre los judíos, ¿no? Entonces Juan el Bautista le dice, no podés casarte, está prohibido por la ley, no se puede. Entonces Salomé le dice, Herodes le dice, bueno, si bailás para mí, te daré todo lo que pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Entonces esta niña, ¿no? Esta niña, ¿no? Y le dice, bueno, yo quiero ni más ni menos que la cabeza de Juan el Bautista. Herodes, como Pilato, no se la quiere dar, porque Pilato sabe que Jesús es inocente. Herodes sabe que Juan el Bautista es un profeta. Pero hay una enemistad entre Herodes y los invitados a la fiesta. Es una fiesta, ¿no? Los invitados lo observan y se fijan a ver si Herodes va a cumplir su palabra. ¿Cumplirá su palabra? ¿Le dará a Salomé, hija de Herodías, la cabeza de Juan el Bautista? Entonces esa reconciliación se logra mediante el sacrificio de Juan el Bautista. Esta es la lógica, que no es una lógica formal, aristotélica, escolástica, sino que es una lógica más profunda, que pertenece, ya le digo, más al inconsciente que al consciente. Esta lógica hace que esa rivalidad mimética se resuelva en el sacrificio de una víctima inocente. Y en este sentido, Girard dice, bueno, la pasión de Cristo, aunque es un evento único en el mundo, también es algo típico. Hay muchos Cristos en la historia de la humanidad, así como Juan el Bautista, como los profetas, o como los chivos expiatorios, por ejemplo, de otras épocas, ¿no? Que bueno, en la época, no sé, en algunos siglos había una peste, una sequía, y entonces la culpa es de las brujas. Entonces, bueno, vamos al chivo expiatorio. O de los judíos, ¿no? Bueno, vamos a, en fin, los judíos, el chivo expiatorio, la víctima inocente, ¿no? Un poco, vamos como armando un poco la idea. Obviamente no son ideas acabadas, esto no es un 2 más 2 es 4, ¿no? O un silogismo estilo, Juan es hombre, el hombre es mortal, Juan es mortal. No, es mucho más complejo y más intuitivo, pero que se realiza en la historia. Lo importante es que Girard lo demuestra en el sentido específico de la palabra. Él demuestra cómo el Evangelio supera, o sea, manifiesta el mimetismo y lo supera, destruye este círculo vicioso. ¿Por qué? Porque en definitiva la propuesta de Jesús es la imitación de Dios Padre. Y con Dios Padre no puede haber rivalidad. ¿Por qué no puede haber rivalidad con ese modelo? Porque Él no tiene nada. Porque el Dios Padre es amor. No es poseedor de nada, sino que es dador. Bueno, si tienen preguntas obviamente o comentarios, estoy a sus órdenes. Que tengan un muy buen día.